Y acá estamos con un nuevo video en colaboración con Amaran. Hola filmmakers, aquí estoy de vuelta con un nuevo video, como les dije, en colaboración con Amaran de Aperture. Este producto que nos encontramos acá es la Amaran 60D. Es una luz de 5600 Kelvin, que equivalen a la luz día. Yo las luces que normalmente uso son las Amaran 200D, por ende son de mayor potencia. Pero yo en mi estudio las uso a un 5-10% de intensidad. Quiere decir esto que esta luz equivale casi a lo mismo que estoy, o mucho más de hecho. Tenemos mayor potencia que lo uso normalmente para grabar tomas de 24 cuadros en los que vamos a tener una entrevista, donde vamos a no tener que usar una cámara lenta y necesitemos una mayor potencia. Esta luz que nos encontramos acá todavía yo no la he abierto, así que vamos a partir con el desempaquetado para ver lo que nos encontramos en su interior. Y bueno, vamos a comenzar con el desempaquetado de la caja. Aquí, como pueden ver, tiene una manilla para poder tomar nuestra caja. Y lo que vamos a hacer primero va a ser retirar todo esto que bloquea la apertura de nuestra caja. Ahora, como pueden ver, está la caja con el nombre de la marca, Amaran. Y acá nos encontramos con la manilla y unos seguros para poder abrirlo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser retirar este plástico. Listo, ahí tenemos ahora más limpia nuestra apertura. Vamos a abrir la caja y con lo primero que nos encontramos es con la luz. Ya tenemos la aplicación, en la cual yo normalmente utilizo para poder enlazar todas mis luces Amaran o Aperture al mismo tiempo y poder tener un control mucho más rápido de todas juntas. Acá nos encontramos con la alimentación, que puede ser por baterías Sony NP, que eso es increíble, y a la parte trasera nos encontramos con esta montura V-mount para poder montarla al costado de nuestra luz. Y una entrada de 12 volts para alimentar la luz. Acá nos encontramos con el cable de alimentación, que es un cargador similar a lo que teníamos antes. Y acá nos encontramos con la montura para trípode de nuestra luz, que se conecta por un hilo de 1/4, y esta montura se conecta de esta manera. Y tenemos acá como un estilo de cabezal para poder mover nuestra luz, como decíamos. Acá nos encontramos con el reflector. Y acá está la bellísima luz Amaran 60D. Acá tiene un protector para el LED. Acá nosotros la abrimos con este seguro. Viene acá, al moverlo así. Y acá está lo más poderoso, el LED. Acá nos encontramos con un dimmer para poder controlar la intensidad de nuestra luz, y una entrada de 12 volts para poder alimentarlo, y un botón de encendido. Y acá al costado nos encontramos con la montura de V-mount para poder hacer la conexión de una V-mount o el mismo alimentador por baterías NP, que se conecta de esta forma. Y ahora tenemos ahí la batería, y conseguiremos acá, conectamos. También trae con un conector de seguridad, que es para poder enrocar, y queda el plug mucho mejor conectado. Y eso principalmente nos encontramos dentro de la caja. Otra de las cosas que me envió Amaran también fue este paquete, que es
el Magic Lantern, un tipo de softbox que hace una difusión en su iluminación mucho más diferente a la común, que sirve principalmente para hacer iluminación cenital. Aquí les voy a mostrar. Vamos a abrir y acá está. Y acá está el softbox. Una de las cosas que adoro de estos softbox de Aperture es que su instalación es muy rápida en comparación a cualquier otro softbox que tienes que estar conectando cada varilla y instalando la tela. Es mucho más tedioso, y esto, su particularidad es la rapidez y la calidad, que es de otro nivel. Vamos a hacer una pequeña instalación rápida. Listo, estamos. Esto vendría siendo el Magic Lantern, que se ubica normalmente de cenital. No es una iluminación tan directa, es mucho más difusa que un softbox común y corriente. Podríamos instalarlo acá arriba, veamos, y ver qué tal la diferencia. Ahí hizo clic y estamos enganchados. Ahora, como pueden ver, ilumina de una forma bastante diferente. Acá tendríamos que cerrar un poquito más el plano, ya estamos al límite arriba del techo, así que en esta situación no la podría ocupar mucho, solo para grabar spot publicitario en donde necesite este tipo de iluminación. Y listo, tenemos retirado el Magic Lantern. Y ahora les voy mostrando un poco la potencia de esta luz, que es lo que más nos importa en este video. Acá tengo dos baterías NP 970 que vendrían siendo de 7800 mAh, que no es poco, y nos durarían bastante. Lo más rico de estas luces es que tienen acá una indicación de voltaje. Estamos en el 75% ahora. También podemos cargarlas por micro USB, y también, si quisiéramos, podemos sacar una salida USB para cargar nuestro teléfono o cualquier otro dispositivo que necesite una salida USB tipo A. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser instalar estas baterías en el dispositivo de carga, que es un dispositivo súper inteligente. Acá nosotros, si quisiéramos retirar y desconectar una batería, tiene un botón que asegura la batería para que no se retire fácilmente. Y ahora, en el caso que nosotros querramos prender nuestra luz, quitamos acá el seguro y quitamos la protección del LED, y acá nos encontramos con el botón de encendido. Lo vamos a encender y tenemos acá la perillita de dimmer. Y como pueden ver, acá está ya encendido el Bluetooth para nosotros poder conectarlo a nuestro dispositivo móvil. Vamos a ahora mismo conectarlo a nuestro dispositivo móvil para que vean lo sencillo que es. Vamos a entrar a la aplicación y vamos a hacer una escena donde incluyamos también esta luz, porque yo tengo las dos luces Amaran, y vamos a añadir un nuevo aparato. Y acá está la Amaran 60D, que la vamos a configurar. Está añadiendo a nuestra escena. Ok, 100%. Y ahora, como pueden ver aquí, yo puedo controlar la intensidad de las tres luces al mismo tiempo. Y otra de las cosas evidentes que podríamos hacer con la luz es alimentarla por V-mount, al tener entrada V-mount. Pero necesitamos un cable PTAP a 12 volts. Yo contaba con uno que pensaba que era de 12 volts, es de 12 volts, pero no tiene la entrada correcta, es un poquito más pequeña, de PTAP a 12 volts. Así que habría que comprar uno para poder alimentarla. Esto solo vendría siendo montura para poder estar sujetada en la luz, y podríamos tener una mayor duración de batería en comparación a la Sony. Si hiciéramos una comparación
de luz con la 200D y la Amarant 60D es más o menos la mitad de potencia y un poquito menos. Entonces hay que tener en cuenta que esta luz está pensada para entrevistas, no para grabar slow motion. Y así podríamos grabar un slow motion de 60 cuadros, pero ya pasando a 120 cuadros se hace un poco más complejo. La Amarant 200D tiene 8200 lux de potencia a 1 metro de distancia, sin reflector. Si le pusiéramos el reflector que viene en la caja, tendría una potencia de 65.000 lux. Viéndolo por el lado de la 60D, tenemos 3.310 lux de potencia a 1 metro de distancia, que es bastante, sin reflector. Si le pusiéramos el reflector que viene en la caja, tendríamos 45.100 lux de potencia, que casi se iguala un poco a lo que vendría siendo la Amarant 200D. Entonces, si se pone a pensar un poco, si necesitamos una luz directa, podríamos utilizarla bastante bien. Pero si queremos hacer una instalación de un softbox, la luz se reduciría mucho más. Por eso yo les digo que para una situación en la que necesitemos grabar entrevistas como este modo, en el que tenemos una luz un poco más suave, esto nos funcionaría bastante bien. Y bueno, muchas de las cosas que algunos se preguntarán es sobre su precio. Su precio rondea entre los 169 euros y 179 dólares. Ese precio puede cambiar en cada tienda, pero ese es el precio que se encuentra en VIH y en tiendas grandes. En conclusión, esta iluminación está pensada más para youtubers, los cuales van a grabar a 24 cuadros, donde no necesitan una gran iluminación. Esta iluminación les va a funcionar perfecto. Y espero que les haya gustado este nuevo video. No olviden suscribirse y activar la campanita. No olviden dejarme un me gusta y un comentario. Y nos vemos en un próximo video. Chao.